La gran estafa de la sola escritura protestante. Ojo, me interesa. Recuerden que estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Le dejaré el link aquí de este canal, Entrevista Miguel Ángel. Ojo, me parece que este es un canal nuevo. Ok, el clic. Le dejaré el link aquí de este canal. Interesante. Vamos allá. Vamos a ver de qué se trata esto. Dale play. Sí. Vamos a ir a la sola escritura. ¿Cuál es la gran mentira de la sola escritura? Ok. Primero que todo, Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 3, nos dice que los oráculos le fueron dados a los judíos. Ahora, los oráculos. Y ellos dicen, sí, ven, ahí está la sola escritura. ¿Cuál es el problema? Que los judíos no son sola escritura. Empezando por ahí. ¿Cómo fue? El pueblo judío tiene dos Torás, dos leyes sagradas para ellos. La Torá escrita, que es el Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de nuestras Biblias, ¿sí? Y la Torá oral. Nosotros no seguimos la Torá oral, pero ellos tienen Torá oral y Torá escrita, y las dos se complementan. Ojo. Ahora, tienen la Mishnah, tienen, digamos, toda una tradición oral y un magisterio de rabinos que interpretan esa Torá. Un magisterio, ojo. Por lo tanto, si ellos dicen que los oráculos son de los judíos, pues los judíos no son sola escritura. Empezando por ahí. Okay. Segundo, los cristianos no eran sola escritura, los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, los apóstoles estaban escribiendo las cartas, los evangelios. No había Biblia. No había claro, Biblia. Que no lo entiendo. De hecho, Biblia como tal, Biblia, lo que conocemos, la primera Biblia, que fue 73 libros, no de 66. Ojo. Esa surge hasta el siglo IV. O sea, estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Pero yéndonos al primer siglo, ¿cómo se predicaba el evangelio? De voz. Oral. ¿Y cómo hacían entonces para mantener la enseñanza? Pues la tradición judía antigua, que también estaba escrita, antes de ser escrita fue oral. Y durante siglos se recitaban de generación en generación todos los libros, de manera oral, sin escribirlos. Hasta que llegó un momento que comenzaron a ponerlos por escrito, porque vieron que podía peligrar ese conocimiento, entonces lo ponen por escrito, pero fue tradición oral durante siglos. Ojo. Lo mismo ocurrió en el cristianismo los primeros siglos, era tradición oral. ¿Cómo conoció Ignacio de Antioquía lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Juan? Por la predicación de ellos. Y luego pues Ignacio nos escribiría, y los primeros padres, los padres apostólicos, aquellos que conocieron a los apóstoles, aunque ya Pablo y los demás ya tenían cartas, nos escribirían todo aquello que enseñaban los apóstoles, que está en sus cartas y en sus evangelios, pero también lo que no está dentro de sus cartas y sus evangelios. ¿Ya? Ahora, por ahí ya tampoco hay sola escritura. Canon de la Biblia, como les digo, el primero que existe, el canon cristiano, porque el canon hebreo surge en el canon judío actual de 23 libros, que los protestantes lo convirtieron en 39, que en realidad no lo convirtieron, simplemente cogieron una Biblia católica y le arrancaron de los 46 libros, le arrancaron 7 y lo dejaron en 39. Ese canon de los judíos fue realizado hasta el siglo III después de Cristo. Es un canon que Cristo no conoció. Ojo. No conoció. Entonces, si ellos van al canon judío a decir que es que ellos van a abrazar el canon judío, pues fue establecido hasta el siglo III después de Cristo. El canon cristiano fue establecido el siglo IV después de Cristo. O sea, un siglo después. O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de ahí surge la primera Biblia cristiana, que es la Vulgata latina. Entonces, ¿qué pasó los primeros 4 siglos antes de que existiera la Vulgata latina? Se pegaban todos, en el mejor de los casos, pueden decir que se pegaban al canon judío a partir del siglo III. ¿Y qué pasó el siglo I y II? Cuando todavía no había ni canon judío ni canon cristiano. ¿Cómo hacían? Tradición oral. Los cristianos jamás han sido sola escritura. De hecho, ¿cómo fue? Los cristianos jamás han sido sola escritura. Los cristianos jamás han sido sola escritura. De hecho, gracias a los padres apostólicos y los padres de la iglesia podemos entender cómo se interpreta correctamente la Biblia. Y de ahí podemos darnos cuenta que la Biblia no se interpreta a sí misma, porque el mismo Pedro nos dice que hay cartas como las de Pablo y las demás escrituras que se interpretan, que gente ignorante las interpreta torcidamente para su propia perdición. Sí, yo he escuchado ese texto. Entonces, si
el apóstol Pedro nos dice que cogen estas escrituras gente ignorante y que la interpreta torcidamente para su propia perdición, y el protestante nos dice, con solo la Biblia se interpreta a sí misma y solo necesitamos la Biblia, ¿a quién le vamos a creer? Uy, es buenísimo. Claro. Escúchenlo de nuevo, señores. Y que la interpreta torcidamente para su propia perdición, y el protestante nos dice, con solo la Biblia se interpreta a sí misma y solo necesitamos la Biblia, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al apóstol Pedro o al protestante que nos dice que solo la escritura y que solo la Biblia se interpreta a sí misma? ¿A quién le creemos? Bueno. Yo prefiero creerle a un apóstol como Pedro, ¿ya? Ay, perdón. Es que están tan ciegos, se te fue la cámara, Ya. Rodrigo. Están tan ciegos que alguien me escribió hace días también en los comentarios, ustedes de un tal Ignacio de Antioquía, de un tal, o sea, ninguneando a un padre de la iglesia. Ajá. O sea, es que su ceguera ya raya, yo como siempre digo, pues ya raya en el satanismo, o sea, porque es que no tiene otra. Lo que pasa es que Ignacio de Antioquía no está en la Biblia. Y los protestantes es todo lo que está en la Biblia. Ojo, yo estoy leyendo a Ignacio de Antioquía y me parece muy interesante lo de Ignacio de Antioquía. Ojo, muy interesante, un padre de la iglesia. Otro nombre, o sea, cuando alguien ni siquiera acepta, o sea, nada de lo que tú le puedas explicar, lo que tú le puedas decir, ¿sabes? Es que yo siempre digo, mira, ni lo que veas aquí, si no lo quieres creer, pero por lo menos si te queda algo, va, estudia, busca, pero no, o sea, investiga. Prefieren seguir en la ignorancia y en la pelea. Pero pues aquí seguimos con amor haciendo este tipo de formaciones, primero para que el católico no se deje engañar y caiga en una de estas sectas, y segundo, pues para que algún hermano separado pues conozca de la verdad y se convierta a la verdadera iglesia. Claro. De hecho, si Jesús hubiera sido sola escritura, él mismo hubiera escrito los evangelios. Uy, qué interesante está esto. De hecho, si Jesús hubiera sido sola escritura, él mismo hubiera escrito los evangelios. Claro. Él no escribió nada. Él no escribió nada. Increíble. Y los apóstoles nos hablan de las tradiciones orales. Lo que nosotros les hemos enseñado, ¿sí? De viva voz o por carta. De hecho, si tú miras las cartas de Pablo, cuando le habla a los corintios, por ejemplo, a los gálatas, les habla de todo lo que les enseñó cuando los visitó. Pero ¿está eso escrito en las cartas? No está. Uy. Él está, por ejemplo, recriminándoles porque se han desviado de lo que él les enseñó directamente y que no está escrito en esas cartas. Ojo. O sea que hay un evangelio, una tradición que Pablo le dijo que no está escrito. Ojo. Otro ejemplo. Resulta que 1 Corintios que tenemos en nuestra Biblia y 2 Corintios en realidad no son 1 ni 2 Corintios. ¿Cómo fue la vaina? Corintios que tenemos en nuestra Biblia y 2 Corintios en realidad no son 1 ni 2 Corintios. ¿Y qué son? Son 2 y 3 de Corintios. La primera carta a los Corintios que Pablo les envió no está, se perdió en la historia. ¿Qué? Pero si fuéramos solo en la escritura, pues estaríamos desesperados buscando la primera carta a los Corintios, la verdadera. ¿Qué? ¿Sí? De hecho, Pablo... Eso hay que investigarlo. Hay que investigar eso. Pablo también menciona una carta que le escribió a la iglesia de la Odisea. ¿Dónde está la carta de Pablo a la Odisea en nuestra Biblia? No está. Ojo. Entonces, ¿podemos confiar en la sola escritura? ¿Podemos coger la sola escritura como base de nuestra fe? No, no podemos. Uy. No podemos. Además, menos si malinterpretan la escritura. Menos viendo que en la práctica no funciona. En la práctica cada persona coge su Biblia, interpreta cosas distintas y termina formando su propia iglesia. Termina formando su propia iglesia. Cada persona coge su Biblia, interpreta cosas distintas y termina formando su propia iglesia. No. Y así el protestantismo se divide día tras día, creando nuevas doctrinas, nuevas iglesias, nuevas denominaciones. Bueno, hasta aquí, señora, el video interesante, muy interesante. Dígame usted qué opina de lo que se dijo aquí en la gran estafa de la sola escritura a los protestantes. Ojo, interesante. Le dejaré el link aquí de este canal de entrevista a Miguel Ángel Hilorio Click. Este canal lo hizo para subir clic. Interesante. Así que vayan y vean todo su contenido. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.